Estos son los principales mandamientos que el Señor nosotros hemos recibido. El Señor nos hiciste para ti. Después de haber escuchado el texto donde Pablo asume responsablemente las contrariedades que va encontrando en las comunidades que él mismo ha fundado, leídos estos textos hoy uno diría, no, eso era para echarse para atrás. Y sin embargo vemos que Pablo hace de esas dificultades, de esas controversias y rechazos, hace una apuesta por Cristo el Señor. Esa expresión parece que el Señor nos ha puesto a los apóstoles como los últimos en la fila. ¿No será que de pronto también tuviéramos que asumirla con responsabilidad en nuestros días? En algunos ambientes, ya las personas que tenemos un compromiso de iglesia no somos bien vistos. Y parece como que estorbáramos. Nos han ido corriendo, por así decirlo, de los colegios oficiales, de los centros de salud y de muchas otras actividades que hacíamos en nombre de la iglesia. Y alguien dice, y esto se va a poner peor, pero creo que esa ha sido la historia de la iglesia a lo largo de todos estos siglos. Somos signos de contradicción, porque el enemigo malo también trabaja. Entonces, tenemos que poner en manos del Señor nuestra vida para no desanimarnos, sino creer que el que murió en la cruz y está resucitado es el Señor. Y Él es el que nos da la fortaleza para perseverar en medio de todas estas afugias. En el Evangelio encuentro una frase del Señor que creo que vale por todo. Cuando los apóstoles están siendo fustigados por aquellos que veían con mucho recelo a Jesús, por lo que enseñaba, por lo que decía, y que según ellos ponía en tela de juicio toda la doctrina judaica, Jesús sale en defensa de sus apóstoles y les dice a los que los estaban conminando: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Y se puede interpretar esa frase como el distanciamiento que toma Jesús de las instituciones, no porque no las respete, sino porque se han quedado ancladas en el pasado y entonces han llenado su vida de un sentido ritualista, vacío, y Jesús se declara en favor de aquellos que viven a conciencia el contacto con Dios Padre. Y qué bueno que todo esto lo entendieron los primeros cristianos,
y se pudo hacer un rompimiento. Una cosa es el sábado, otra cosa es el dies domini, el día del Señor, el domingo, porque ahora lo vamos a leer desde la resurrección del Señor. Entonces nosotros tenemos muchos motivos para vivir en medio de estas dificultades. Y el motivo es que el Señor está ahí al frente, con los brazos abiertos, para recibirnos cuando nos mantenemos fieles a pesar de las dificultades. Tanto los laicos que están acá como las religiosas, los sacerdotes, experimentamos esas emociones. Y son emociones muy humanas que a veces nos llevarían quizá a claudicar. Pero Pablo nos está animando y Jesús nos está diciendo: ¿no soy yo el Señor para ustedes? Entonces, vamos para adelante y vamos a ir haciendo juntamente con esta historia que se construye día a día, animadores de la presencia de Dios en el mundo. $75 años parecen poquitos, pero es toda una vida. Voy a contarles mi experiencia personal. He sido afortunado de haber conocido a las misioneras agustinas recoletas, de quienes he aprendido mucho. Tuve la oportunidad de conocer y saludar a su fundador en Monteagudo, a Monseñor Francisco Javier Ochoa. Y su compañero de líderes en China, el padre Mariano Gaspio, que está ahora en un proceso de beatificación, era nuestro director espiritual en el monasterio. Y todavía no nos quedamos cortos. Siendo yo niño, estudiante en el seminario de La Linda en Manizales, tuve la fortuna de conocer a la Madre Esperanza. Los testimonios que escuchamos de la Madre Esperanza y la santidad que veíamos en el padre Mariano Gaspio me hace pensar en la solidez de las bases con las que fueron construidas estas historias de misioneras agustinas recoletas. Y cuando las cosas en China se pusieron difíciles y por pura coincidencia la Madre Esperanza se había venido para España y ya no puede regresar tan fácilmente a China, ¿qué es lo que vemos? Que ella tiene el corazón de Agustín, inquieto. ¿Y qué hace? Animar a jóvenes que quieran vivir el camino misionero para seguir al Señor Jesús. Y así es como aparece en Monteagudo, entonces, la comunidad que hoy vemos que está aquí y que tiene un arraigo muy grande y que luego será reconocida ya con carácter de congregación pontificia hace 75 años. Y yo las he visto trabajar a ustedes durante muchos años. La primera religiosa misionera agustina recoleta que conocí se llamaba la Madre Mónica. Después, por obra y arte de magia, no sé, me la encontré y ya no se llamaba la Madre Mónica. Era Vivian. Claro,
Ya se cambió aquella forma de profesar y cambiar el nombre en las comunidades religiosas. Entonces vi bien, desde que yo era muy niño, yo veía una monjita entregada al apoyo de los seminaristas allá en Manizales. Tuve la fortuna de trabajar un año después como misionero en Yopal y conocí a una monjita que era un portento de santidad. Ligia. Todo mundo acudía a ella. Era simplemente una instrumentadora en el hospital de Yopal. ¿Y qué hacía? Ella oraba por sus enfermos. Y después de un tiempo tuve la dicha también, vine a vivir a Bogotá, me nombraron aquí en Suba y a la vez me hacen capellán del colegio de las 70. Y fue cuando empecé a conocer madres, maestras y religiosas misioneras agustinas recoletas. ¿Cómo no acordarme de Estercita? Una monja santa. Y de todas las hermanas entregadas ahí en el colegio a la educación de aquellas niñas que después se puede dar fe, tuvieron una comprensión de lo que se les quería transmitir, porque hoy muchas de ellas, profesionales, madres de familia, vibran todavía con lo que fue su colegio de Nuestra Señora de la Consolación. Después nuevamente en los llanos de Casanare tuve la oportunidad de convivir, ya convivían, yo sacerdote, ella la primera religiosa que yo había conocido, y además a otra monja santica que acaba de morir, Luz Dari. Pero ¿cómo no hablar de todas ustedes que de alguna manera van reflejando en su rostro y en sus acciones la vida de San Agustín y el amor de Cristo? Y a muchas de las que estoy viendo aquí ahora han sido para mí maestras de piedad y maestras de entrega en el apostolado. Y nos queda por aquí la chinita, Martica, que pudo saber lo que era ese trabajo allá en Formosa y en China. Me resultaría demasiado extenso empezar a mirar a cada una de las que están aquí presentes y que recuerdo bien, porque son muchas las cosas que habría que decir. Yo les agradezco el ejemplo que ustedes, como hermanas de nuestra comunidad de agustinos recoletos, nos han dado con su entrega, con su servicio, con su fraternidad. Me gustaría ahora leer unas frasecitas que dijo el Papa Francisco con motivo de la celebración del Año de la Vida Consagrada, el 2 de febrero de este año. El Papa tiene unas frases que a veces son
muy interesantes y que hay que leerlas para poderlas aplicar. Él decía, preguntémonos quién es el que nos jalona principalmente, el que nos inspira, porque es la única manera de poder responder a las necesidades de la iglesia de hoy. Y a Francisco le gusta mucho hablar del mundo del espíritu y de la mundaneidad, que es el espíritu de la sociedad en que vivimos. Todos tenemos que confrontarnos con esta pregunta, sobre todo nosotros los consagrados. El espíritu nos lleva a reconocer a Dios en la pequeñez y en la fragilidad de un niño. Tenemos que evitar entonces la tentación de querer concebir una consagración en términos de resultados, de metas, de éxito. Nosotros tenemos que movernos en búsqueda de espacios en los que quepa la noción del Espíritu Santo, no en la notoriedad. Y el Espíritu Santo nos pide fidelidad cotidiana, que seamos dóciles a las pequeñas cosas que nos han sido confiadas. Por algo Fray Martín, el negrito Martín, se hizo santo desde la portería de su convento. A él le encargaron eso. Y desde la portería del convento desarrolló una actividad caritativa impresionante. Amemos las responsabilidades pequeñas que nos han encomendado. Desde ahí, permaneciendo fieles, vamos alimentando cada día la esperanza que el Espíritu Santo encendió en nuestros corazones. Mis queridas Madres Mar, también desde lo más pequeño Dios sabe sacar cosas grandes. Aprovechemos eso. Dice después Francisco, abran los ojos. El Espíritu Santo nos mueve a renovar nuestra vida y comunidades a través de las crisis. Y este tiempo es un tiempo de crisis. Nosotros nos quejamos de muchas cosas y de lo que nos quejamos es una crisis en la sociedad, en las instituciones y también en la vida consagrada. Dice el Papa, si de verdad los números escasean y decimos no hay vocaciones, pues lo que tenemos que fijarnos es en Simón y Ana, los que recibieron en la presentación al niño Dios, que aun teniendo una edad avanzada, no transcurrieron los días sino añorando lo que tenían que ver y no se quedaron en el pasado. Abrieron los brazos al futuro que les salía al encuentro. Y a eso nos está invitando el Papa ahora a través del tema de la sinodalidad. Al mundo de hoy hay que hacerle frente siendo nosotros
quienes los primeros caminamos juntos. Y caminamos juntos compartiendo y sabiendo que tenemos al frente una misión. Por tanto, mientras haya tarea que hacer, habrá vida de consagrados. Esto no se acaba, esto continúa. Hermanas, no desaprovechemos el presente mirando al pasado, sino que pongámonos ante el Señor en adoración y pidámosle una mirada que sepa ver el bien y discernir los caminos de Dios. Y lo vamos a hacer con alegría, con fortaleza, sin miedo. Y hay que abrir los brazos para acoger a todos con confianza y humildad. Terminaba el Papa esa reflexión de la vida consagrada diciendo: renovemos hoy con entusiasmo nuestra consagración. Preguntémonos, ¿qué motivaciones impulsan nuestro corazón y nuestra acción? ¿Cuál es la visión renovada que estamos llamados a cultivar? Y sobre todo, ¿cuál es la confianza ante los cansancios y las desilusiones del mundo? Con el amor y la paciencia puesta en el Señor, no nos dejemos robar la alegría del encuentro con Él. En estos 75 años quisiera desearle de todo corazón a las misioneras agustinas recoletas, en cabeza de la Madre Nieves María, de la responsable Miriam aquí en Colombia, de cada una de sus comunidades y de su presencia en distintos países, que el Señor las llene de la fuerza del Espíritu Santo para que sigan siendo esa luz que tiene que iluminar el mundo de hoy. No están solas. Si miran adelante están sus hermanos agustinos recoletos y dos sacerdotes, el padre Silvio, el padre Juan, que las quieren mucho. Ustedes se han ganado el cariño de muchos sacerdotes, de otros religiosos y de sus hermanos agustinos recoletos. Por eso damos gracias al padre provincial, al padre Albeiro, su secretario y vicario, y a los hermanos que de distintas comunidades han venido a acompañarnos en este día. El resumen es: hermanas misioneras agustinas recoletas, las queremos mucho y disfrutamos con ustedes esta celebración de los 75 años de existencia como comunidad reconocida ante la Santa Sede. Que Dios las bendiga.